La información. El activo imprescindible de tu organización. Índice de contenidos. En primer lugar, daremos respuesta a ¿por qué es importante la información? En segundo lugar, analizaremos cómo afecta la seguridad de la información al negocio. En tercer lugar, presentaremos 3 características de la información que debemos proteger. Posteriormente, estudiaremos el caso de datos personales y cómo protegerlos, para finalmente analizar formas de dar cumplimiento a normativas de protección de datos como el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, LOPDGDD. ¿Por qué es importante la información para la empresa? La información en la empresa es esencial para llevar a cabo los distintos procesos de negocio, compras, contratación, contabilidad, etc. El almacenamiento, tratamiento y gestión de la información en formato digital o en otros formatos son las actividades que conforman los llamados sistemas de información que soportan las actividades de la empresa. La información es un activo de la empresa, tangible e intangible. Es fácil identificar aquellos tangibles como ordenadores, dispositivos de almacenamiento, teléfonos móviles, etc. Sin embargo, no se debe olvidar que existen otros activos de información, también esenciales para la empresa, que son intangibles, como el know-how de los empleados, la reputación, el software, la cartera de clientes, las tarifas o la propiedad intelectual. Es lógico pensar que la información es un recurso esencial para aquellas empresas cuyo negocio se basa en ella, como las que dedican a publicidad, prensa, contenidos multimedia, etc. Pero todas las empresas deben preocuparse por su información, pues de no estar disponible, alterarse o difundirse sin consentimiento podría afectar a la buena marcha de la empresa. Ya sea diseños, la cartera de clientes o las tarifas internas cayeran en manos de la competencia, las consecuencias podrían ser muy negativas para nuestro negocio y nuestra reputación. Los incidentes de seguridad que afectan a la información de la empresa pueden ser accidentales. Los sucesos no intencionados son la causa de muchos incidentes. Algunos ejemplos son borrado de un archivo que pensabas que ya no servía, enviar un correo a un destinatario erróneo o sencillamente una avería en el disco duro. Intencionados, por parte de empleados o insiders. Son los propios empleados los que deciden llevarse información de la empresa, causar infecciones o facilitar el acceso a tercero. Lo hacen por motivos propios, empleados insatisfechos o bajo la influencia o el soborno de ciberdelincuentes. Un insider puede causar muchos incidentes pues tiene fácil acceso a la información de la empresa. En particular, los robos o fugas de información son fáciles de realizar dado el reducido tamaño de los dispositivos de almacenamiento extraíble y su creciente capacidad, la accesibilidad de los servicios de almacenamiento en la nube o debido al acceso generalizado al correo electrónico. Causados por ciberdelincuentes, utilizando un malware que introducen aprovechando debilidades de nuestros sistemas y en ocasiones nuestra ingenuidad o falta de preparación, como cuando utilizan ingeniería social. A la protección de los activos de información frente a las amenazas que pueden afectar su disponibilidad, integridad o confidencialidad la denominamos seguridad de la información. La seguridad de la información consiste en conservar y proteger 3 propiedades. Disponibilidad. Es la propiedad que hace referencia a que la información esté accesible cuando la necesitemos. Por ejemplo, cuando es imposible acceder al correo electrónico corporativo debido a un error de configuración o bien cuando se sufre un ataque de ransomware, en el que los archivos son cifrados impidiéndonos el acceso a los mismos. Integridad. Es la característica de la información que protegemos para que esté libre de modificaciones y errores que impliquen cambios en su contenido. Existe un fallo de integridad cuando la información, por ejemplo, la de un informe de ventas, ha podido ser alterada intencionadamente y podemos basar nuestras decisiones en ellas.
Otros ejemplos de fallo de integridad son el borrado parcial, ya sea accidental o no, de bases de datos, archivos o programas. Confidencialidad. Es la propiedad por la que la información no se pone a disposición o no se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados. Es decir, la información confidencial es aquella que debemos proteger del acceso de personas no autorizadas. La información confidencial puede encontrarse en formato digital, pero también en formato físico, papel y otros soportes, o ser parte del conocimiento de las personas. Independientemente del formato en que se encuentre, se debe proteger. Es responsabilidad de los empleados conocer qué información es confidencial y a quién puede o no comunicarse. Los datos personales y la privacidad se han convertido en una prioridad para la sociedad y para todas las empresas. Se considera dato de carácter personal cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables, es decir, un DNI es un dato de carácter personal, una fotografía es un dato de carácter personal e incluso el dato de la estatura de alguien es un dato de carácter personal, si podemos, de alguna forma, saber a quién pertenece. En el Parlamento Europeo se elaboró el Reglamento General de Protección de Datos o RGPD. Su adaptación al derecho español se hizo por medio de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales o LOPDGDD. Esta ley es aplicable a empresas, sociedades, comunidades y autónomos que realicen algún tipo de tratamiento de datos personales. Para cumplir con la ley es importante conocerla, siendo el empresario quien proporcionará la formación específica a sus empleados. Llevar a cabo un tratamiento incorrecto sobre los datos personales que gestiona la empresa puede suponer graves consecuencias para esta y su continuidad en el tiempo. Requisitos para cumplir. Identifica si realizas tratamientos de alto riesgo con datos especialmente protegidos o a gran escala. Si consideras que no son tratamientos de alto riesgo, deberás justificar tu decisión. Derechos y libertades. Infórmales de forma visible, accesible, sencilla y transparente. Obtén el consentimiento inequívoco o expreso. Permite que puedan ejercer sus derechos, acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas. Infórmales en caso de violaciones de seguridad que pudieran afectarles. Garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los tratamientos y datos personales. Permite que las autoridades puedan verificar que el tratamiento de datos se realiza de forma correcta a su nivel.